Seguimos con nuestra serie de lecciones titulada Iniciando con la Palabra de Dios. Y quiero recordarles el propósito de esta serie de lecciones, y es ayudar a todo cristiano y a toda persona interesada en estudiar la palabra de Dios, ayudarla a acercarse a ella de una manera sabia, reverente, conociendo su trasfondo, conociendo su historia, su marco cultural también, entendiendo cómo fue que nos llegó a nosotros la Biblia a nuestras manos, el por qué si fue escrita en otros idiomas, por qué la tenemos nosotros en español y cómo ha sido el proceso de traducción y por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y también ahora nos estamos acercando al tema de eh, la lectura de la Biblia y el estudio sobre ella. Esta es nuestra lección número 17 y hoy vamos a hablar del estudio profundo de la Biblia. El objetivo de esta lección es reconocer la importancia de superar una lectura general de la Escritura y adquirir herramientas que nos permitan estudiar la Biblia con profundidad, anulando prejuicios, comprendiendo mejor las traducciones y aplicando recursos lingüísticos, culturales y hermenéuticos que conduzcan a una interpretación fiel y responsable del texto bíblico. Ese es el objetivo de esta lección y espero que al finalizarla se cumpla en cada uno de nosotros. Leer la Biblia, hermanos, es un privilegio. Ya hemos visto toda su historia y los sacrificios que hubo de los que tuvieron que anunciar la palabra de Dios y cómo tuvieron que preservarla. Es un privilegio leer la Biblia. Ahora, en la lección anterior hablamos de cómo leerla, pero hoy vamos a hablar de cómo estudiarla con profundidad. Estudiarla con profundidad es una gran responsabilidad. Eso requiere mucha dedicación, mucha cautela, una mente sobria. Por algo Santiago dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Bueno, ese texto no dice que bajo ninguna circunstancia nadie se haga maestro. Lo que está pidiendo es que no sean muchos, sino aquellos que van a poner el empeño y que van a, con disciplina, a estudiarla para poderla enseñar. Una simple lectura devocional puede darnos a nosotros un panorama general de la Biblia, pero no siempre, hermanos, garantiza comprender el verdadero sentido de lo que Dios quiso comunicar. El riesgo de quedarnos solamente en la lectura es caer en impresiones superficiales. O peor aún, es interpretar el texto según nuestras ideas preconcebidas. Por eso, el estudio serio, el estudio profundo de la Biblia requiere disciplina, esfuerzo y una metodología de estudio que nos lleve a tener más profundidad. Esta lección la he preparado con el fin de que aprendamos a dar un paso más en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Tenemos que anular los sesgos que oscurecen el entendimiento de la Biblia. Tenemos que aprender a usar las traducciones formales, conocer las herramientas que nos permiten profundizar los idiomas de la Biblia, aprender el contexto cultural de ella y también aprender las reglas de interpretación bíblica o la hermenéutica. Todo eso se requiere para un estudio profundo de la Biblia. Comencemos con algo primordial y lo he titulado Anulando los sesgos.
Hay que anular los sesgos con que se acercan las personas a las Sagradas Escrituras. Uno de los mayores obstáculos para el estudio profundo de la Biblia, mis hermanos y oyentes, es el sesgo o prejuicio con el que solemos acercarnos al texto sagrado. Los prejuicios deben ser no deben ser, sino son de dos tipos. Los prejuicios o los sesgos son de dos categorías. Generalmente en los que estudiamos la Biblia eh, es un riesgo. Hay dos clases de sesgos o prejuicios: interpretativos y sesgos morales. Los más fuertes son los sesgos morales. Los sesgos interpretativos, vamos a hablar de estos. Ellos surgen cuando ya llevamos nosotros ante el texto una idea preconcebida de una doctrina y en lugar de dejar que el pasaje hable, tratamos de forzar en ese pasaje nuestra idea, nuestra interpretación ya preconcebida en la mente. ¿Eso qué es? Es un sesgo interpretativo. Eso es lo que en términos o en el lenguaje de la teología se le llama eisegesis. Es un término teológico, eisegesis. ¿Qué es eso? Es meter en el texto lo que yo pienso, y eso es contrario a la tarea de interpretarlo de manera objetiva sin impregnarle mis ideas o mis pensamientos al texto. Muchos usan la Biblia para que el texto diga lo que ellos quieren que la Biblia diga, pero no lo que realmente la Biblia dice. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando alguien ofrece una explicación, pero esa interpretación transmite es la idea personal del que interpreta, eso no es exégesis, eso no es interpretación, eso es eisegesis, según en los términos con que se habla en la teología actual. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Es una interpretación específicamente de las escrituras, pero miren el detalle, refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Es leer en un texto algo que no se encuentra allí, solo existe en la imaginación de la persona. Entonces, yo les quiero mostrar un ejemplo de un sesgo interpretativo. Un ejemplo elemental, básico, pero que suele ocurrir a menudo con muchos cuando leen este pasaje. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Aquí estamos dentro de la alegoría que Pablo menciona, la alegoría de Sara y Agar, o una parábola, la alegoría de Sara y Agar, mencionada por Pablo en Gálatas capítulo 4. Pablo viene objetando el judaísmo, los judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia en las iglesias de Galacia y que estaban enseñándole a los hermanos a guardar todos los rituales de la ley para ser salvos. Ahora, mire lo que dice el texto, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, o sea, Sara y Agar, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Bueno, este es un texto que muchos cuando lo leen se acercan a él con sesgos interpretativos. Generalmente lo que muchos ya tienen en la mente, en su pensamiento, cuando leen esa frase, estas mujeres son los dos pactos, ¿sabes de inmediato qué piensan muchos? Que esos dos pactos son el Antiguo y el Nuevo Testamento.
porque ahí dice, ay, son los dos pactos, ¿cuáles? Inmediatamente se responden a sí mismos los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Eso, eso no es estudiar, eso es responder antes de estudiar y de indagar. Muchos cuando leen este pasaje ya tienen un sesgo interpretativo de que siempre que la Biblia hable de pactos en plural o de dos pactos, como ocurre aquí, entonces automáticamente se tiene que pensar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, el contexto del pasaje, la narrativa del apóstol Pablo nos muestra otra cosa. El contexto indica que los dos pactos de los que viene hablando el apóstol Pablo en esta carta son el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Israel o el pacto mosaico. Ahora, ¿cómo uno se entera de eso? ¿Cómo puede uno decir la interpretación de que los dos pactos de Gálatas 4:24 no son el Antiguo y el Nuevo Testamento es correcta? ¿Y cómo determinar que la otra es un sesgo? No porque lo diga un predicador contra otro, no, no es así, sino porque el contexto lo indica, lo dice claramente. El contexto de Gálatas capítulo 4 es el capítulo 3 y en el versículo 17 se encuentra la explicación de los dos pactos de los que viene hablando el apóstol Pablo. Es un capítulo previo antes de llegar a ese capítulo 4 que si uno no lo lee en secuencia, claro, al leer ese texto sacado fuera de ese contexto, Gálatas 4:24, pues se van a llegar a ideas ambiguas. Ahora, lo voy a leer de esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Miren lo que dice el verso 17. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso, la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Ahora, noten ustedes que ahí tenemos dos pactos en ese versículo. El primero que se menciona está resaltado en rojo. El pacto que Dios hizo con Abraham. Y luego se menciona otro. Lo voy a resaltar. La ley llegó 430 años después. Aquí cuando se dice la ley, se refiere a todas las cláusulas y condiciones y reglas del pacto que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel, lo que llamamos el pacto mosaico. ¿Cuántos pactos hay en ese versículo 17? Dos. El pacto que Dios hizo con Abraham y el que hizo con Israel, que lo dio a través de la ley, que llegó 430 años después de que Dios hubiera hecho el pacto con Abraham. Entonces, hermanos, a partir de esto es que ya se empieza a hablar de dos pactos en Gálatas, en la carta a los Gálatas. Ya tenemos dos pactos. Entonces, cuando llegamos a Gálatas 4:24 y dice, estas mujeres son los dos pactos, pregunta, ¿de cuáles pactos se habla? Bueno, son estos. Cuando dice, estas mujeres son los dos pactos, son el pacto con Abraham y 430 años después, el pacto de Dios con el pueblo de Israel cuando entregó la ley de Moisés. Esos son los dos pactos. De Gálatas capítulo 3 y 4, cuando se mantiene esa conexión, esa coherencia en la lectura. Ahora, si nos salimos del contexto, por supuesto que vamos a caer en el error de decir los dos pactos de Gálatas 4:24 son el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, suena viable, pero eso no es lo que el apóstol Pablo venía diciendo. Es más,
Miren, cuando dice ahí, son los dos pactos, ¿cuáles son los que en todo el contexto se venía mencionando? Primero, el pacto con Abraham y segundo, el pacto con Israel. Yo esto lo he llegado a hablar con algunos hermanos, hasta expositores, y se han enojado, porque les digo, no, ahí no habla del Antiguo y Nuevo Testamento, en Gálatas 4:24 habla es del pacto de Dios con Abraham y del pacto de Dios con Moisés, y se enojan, y que yo estoy torciendo la Biblia. Bueno, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que han estudiado, una vez un hermano me dijo, hermano, llevo 30 años y así nunca lo he entendido. Bueno, 30 años acercándose a Gálatas 4:24 con un sesgo interpretativo. Un sesgo a uno lo puede enredar por años, toda la vida. Si uno no se quita el sesgo, toda la vida va a entender mal un texto porque lo saca fuera de su contexto. Es más, el mismo capítulo 4, ahí ese mismo versículo, nos va a aclarar cuáles son los dos pactos. Va a dejar el texto ahí solo, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Y noten, hay un punto y coma y enseguida procede a decirnos el escritor uno de esos pactos. ¿Cuál es? El uno proviene de dónde? Del monte Sinaí. ¿Cuál es ese? El pacto mosaico, el que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí. Ahora, sigamos leyendo. Cuando llegamos al versículo 28, mire lo que dice. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién? Como Isaac. ¿De quién era hijo Isaac? De Abraham. Entonces, ¿cuál va a ser el segundo pacto del que se habla en el texto? Como Isaac, ¿somos hijos de qué? De la promesa. Yo quiero que recuerden ustedes que alguna vez expliqué que la palabra pacto, testamento y promesa son sinónimos. Somos hijos de ese pacto de Abraham, de esa promesa. Entonces, ¿esa promesa qué es? El pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, cuando el texto dice, estas mujeres son los dos pactos, esos dos pactos son el pacto mosaico y el pacto abrahámico. Usted se puede leer 50 veces, 100 veces Gálatas 3 y 4 y no va a encontrar que diga que los dos pactos son el antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo habla de dos pactos en Gálatas, no está refiriéndose al Antiguo y el Nuevo Testamento como suele interpretarse cuando se acerca uno a ese texto de manera superficial o con un sesgo interpretativo, sino que Pablo ya venía en el capítulo anterior hablando del pacto de la promesa que se le hizo a Abraham y luego habla de otro, del que se hizo en el Sinaí 430 años después de haberse hecho el primer pacto. El primero se basa en la gracia y la promesa divina a Abraham. El segundo se caracteriza por la ley y todas sus demandas. De esta manera, hermanos, vemos que para poder anular de nuestra mente un sesgo interpretativo, se requiere hacer siempre una lectura del contexto. Entonces, cuando se interpreta que los dos pactos de los que habló Pablo a los Gálatas son el Antiguo y el Nuevo Testamento, se está leyendo el pasaje con un sesgo o prejuicio doctrinal, pero no se está leyendo conforme al pensamiento que Pablo venía trazando en ese texto. Ahora, rompamos los sesgos. Empecemos a romper los sesgos. Porque miren, cuando uno generalmente explica un pasaje y a veces le hace este análisis, mira el contexto, y hay personas que están tan sesgadas, tan prejuiciadas,
que no están dispuestos a aceptar la explicación coherente, no están dispuestos a aceptar lo que el contexto exige, implica, y empiezan a manifestar los sesgos, los prejuicios. Un tipo de sesgo común cuando se acerca una persona a la Biblia y ya está sesgada doctrinalmente, un sesgo interpretativo que suelen manifestar inmediatamente es recurrir al buen nombre o a la autoridad de un hermano predicador que lo haya interpretado mal. Por ejemplo, apenas se explica así, algunos dicen, pero el hermano Mengano no dijo así. Otro muestra su sesgo diciendo, el hermano Perencejo no enseñó eso que usted está enseñando. Hermanos, así no se interpreta. Manifestar esto es mostrar un sesgo. Rompamos los sesgos. Lo que nosotros tenemos que fijarnos no es lo que dijo el hermano Mengano, no es lo que enseñó el hermano Perencejo, sino, mire la pregunta, ¿qué dijo el escritor inspirado? ¿Qué venía diciendo? ¿Qué venía enseñando en el contexto? Y para usted poder salir del sesgo, del prejuicio interpretativo doctrinal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, examinar muy bien ese contexto de lo que usted está leyendo. Es la única manera de romper los sesgos interpretativos. Cuando un texto se lee, pero se le impone una opinión o idea, no se hace interpretación, se hace eisegesis, lo que les dije ahorita. Pero nuestra labor como estudiantes de la Biblia consiste es en hacerle exégesis, algo muy diferente. Y esto es un concepto o término teológico. Ya les voy a explicar y lo cito de este sitio web, la Wikipedia. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis. ¿Qué significa? ¿Qué significa la eisegesis? Ya lo vimos. Insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto, pero ¿de qué manera? Objetivamente. Mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. Bueno, ahora, aparte de los sesgos interpretativos, que son los que estamos viendo, de interpretación de la escritura, existe otro tipo de sesgo más peligroso. ¿Saben cuáles son? Ahí lo pongo. Los sesgos morales. Esos son más difíciles de desarraigar, de combatir. Un sesgo moral es cuando una persona cree que algo es pecado cuando la Biblia no dice que sea pecado, pero ya se le metió en la cabeza que es pecado y es muy difícil desarraigarle ese pensamiento a la persona. Muchos cuando interpretan la Biblia, cuando van a leerla, se acercan a ella con sesgos morales ya anticipadamente, de modo que no van a poder apreciar la verdad en toda su esencia porque ese sesgo no los deja entender la verdad. Es uno de los sesgos más peligrosos. Por lo menos el sesgo interpretativo se resuelve estudiando el contexto, pero el sesgo moral, la persona tiene que hacer un ejercicio de renunciar a lo que por años haya creído y que crea que eso estaba bien cuando no era así, o viceversa. Los sesgos morales aparecen cuando nuestras convicciones, nuestras experiencias o incluso nuestra resistencia a aceptar una verdad clara de la Biblia nos lleva o a suavizar o a endurecer o a distorsionar o a ignorar lo que la Biblia dice realmente.
el intérprete fiel debe estar dispuesto a enfrentarse a textos incómodos que quizás desafían su forma de pensar, su estilo de vida, pero que forman parte de la revelación divina. Los prejuicios morales, hermanos y oyentes, surgen cuando una persona tiene en su mente una fuerte convicción de que algo es pecado, cuando delante de Dios en la realidad, en su palabra, tal cosa no es en realidad pecado. El hecho de creer por muchos años que algo sea malo, que sea pecaminoso, hace que la persona desarrolle un prejuicio moral, hasta el punto que no se puede ni siquiera hablar con esa persona del tema, porque a veces el prejuicio es tan fuerte que tan solo mencionar el tema para esa persona lo escandaliza. El prejuicio se vuelve un tabú. En el primer siglo, la Biblia nos muestra que los que más tuvieron los que más tuvieron que afrontar sesgos morales, prejuicios morales, fueron los judíos que se habían convertido en cristianos. A ellos les tocó duro, porque no solamente eran sesgos doctrinales o de interpretación, sino sesgos morales. Observen, Primera de Corintios 8:8. Los judíos pensaban que era pecado comer cierta clase de comidas. Por ejemplo, para ellos comer carne de cerdo era un pecado abominable, una inmundicia. Esos judíos se volvieron cristianos, se bautizaron, pero tuvieron que enfrentarse a la revelación divina de que esas leyes de dietas y de comidas quedaron abolidas y que a partir de ahí en adelante, esas cosas que eran inmundicias en la ley de Moisés, ahora ya no lo eran. Entonces, les jugó un papel muy importante en sus conciencias el sesgo moral, porque para ellos, para los judíos, ese tema no era solamente doctrinal, sino moral. Era de lo que se trata, de lo que es bueno o malo, pecado o no pecado. Ahora, mire lo que Pablo les dice. Si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, ni pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Los judíos pensaban que si no comían cerdo, iban a ser mejores, más. Eso iba a contar delante de Dios. Pero Pablo, ¿qué les está diciendo? Ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, si comes o no comes, eso no te da puntos a favor delante de Dios. Yo he conocido hermanos con sesgos morales y me han dicho, hermano, pues usted expone ese tema de, por ejemplo, los asuntos de opinión. Yo le respeto lo que usted cree, pero yo no lo voy a hacer, porque para mí, delante de Dios, eso está mal. No lo voy a hacer. Bueno, ¿qué le está diciendo Pablo? Ni porque lo haga será más, ni porque no lo haga será menos. Pero es muy difícil hacer que una persona renuncie a un sesgo moral. Eso lo sufrieron los de Corinto. Ahora, los cristianos en Roma también tuvieron sus sesgos morales. Mire lo que dice Romanos 14:21. Había cristianos allá que pensaban que comer carne era pecado, que beber vino era pecado. Y les dicen Romanos 14:21, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. O sea, que los pueda hacer tropezar. La única recomendación que está dando aquí el apóstol Pablo es no les sea tropiezo a los débiles en la fe, no les cause problemas. Delante de ellos, más vale o bueno es no comer carne, pone la carne y el vino en la misma categoría de asuntos de opinión, pero a muchos les cuesta aceptar lo que el texto realmente transmite
porque tienen un sesgo moral. Ya en su mente, así como los judíos, era pecado comer carne de cerdo. Entonces, así lo van a ver siempre y cada vez que tomen textos de la Biblia que hablen del asunto, su sesgo moral no los va a dejar entender lo que realmente el texto dice. No pueden, se van incluso a escandalizar si se les toca el tema, porque el tema se ha vuelto un tabú y no deja entender la Biblia como de verdad se debe entender. Y vamos a ver qué es un tabú. La palabra tabú designa a una conducta inmoral o inaceptable, pero oído, inmoral, o sea, pecaminosa, inaceptable, pero no delante de Dios, sino observen, inmoral o inaceptable, y ahí lo resalté, para una sociedad, individuo, grupo humano, etnia o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño o incorrecto en algunas sociedades. Ahora, esos tabús son de contenido comúnmente religioso. También los hay económicos, políticos, sociales, culturales, por una razón que no suele estar justificada o no requiere ser comprendida. Romper un tabú es considerado una falta grave por la sociedad. Claro, cuando Pablo empezó a enseñar que no había que guardar el sábado, que no había que guardar las leyes rituales, ¿qué hacían los judíos? Se escandalizaron, porque para ellos decir que se puede comer carne de cerdo era un tabú. Pero a la final le tocaba al apóstol Pablo decir la verdad de Dios y explicarla. Y esa es la difícil tarea que tenemos los que predicamos, los que estudiamos con profundidad las escrituras, cuando nos enteramos de cosas que para la sociedad religiosa es tabú. Uno tiene un dilema, ¿qué hago ahora? ¿Será que lo predico? Pero se van a escandalizar. Guardo silencio, entonces yo no sería siervo de Cristo, no sería un digno servidor de Jesucristo, porque Cristo quiere que yo enseñe toda la verdad. Es muy difícil manejar estos temas, sobre todo las cuestiones de opinión que se vuelven sesgos morales. Pero bueno, aquí los estoy acercando al estudio profundo de la Biblia y uno de los obstáculos para entender la Biblia son las dos clases de sesgos que hay. Sesgos interpretativos y ahora estamos hablando de los sesgos morales. El primer paso para un estudio profundo de la Biblia es aprender, hermanos, a silenciar nuestras voces internas o los sesgos morales o sesgos interpretativos. Deje a un lado eso en su mente, no, déjenlo a un lado. El primer paso es eso, aprenda a silenciar su voz interna y deje que la voz del texto, que es la del Espíritu Santo, en su propio contexto, sea la que hable con claridad a nuestro corazón. Cuando ponemos por encima el sesgo, hermanos, no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos moldee a nosotros. Lo que vamos a terminar haciendo es moldear la palabra a nuestro gusto para que ella diga lo que uno quiere que ella diga y no lo que realmente ella dice. Por eso, para el estudio profundo de la Biblia es importantísimo esta cuestión. Hoy día, en la mente de muchos hermanos, hay sesgos, prejuicios morales, prejuicios interpretativos, y esos juegan muy en contra de la correcta interpretación de las escrituras, porque esos prejuicios no dejan que la persona vea la verdad de Dios en las escrituras. Para evitar un sesgo moral, es indispensable mirar cuidadosamente el contexto del pasaje también, no forzarlo para que nuestras ideas queden en él, sino permitirle al Espíritu de Dios hablar a nuestro corazón libremente, sin prejuicios. Es una tarea difícil
compleja para muchos, pero si queremos interpretar correctamente un texto, mis hermanos y oyentes, se hace necesario luchar contra los sesgos, sean morales o interpretativos. Ahora, a continuación, dejando el tema de los sesgos, hablemos de el estudio profundo de la Biblia usando Biblias formales. Yo ya les he explicado qué son las Biblias formales y las Biblias dinámicas o traducciones dinámicas de la Biblia. Las traducciones formales son las más útiles cuando buscamos acercarnos a lo más, perdón la redundancia, lo más cerca posible a la estructura y significado de los idiomas originales de la Biblia. Una traducción formal ofrece mejor exactitud de las palabras. El valor de una traducción formal radica en que cada palabra en español, nuestras traducciones al español, corresponde de manera más exacta, más directa, a una palabra que ya haya sido escrito en el hebreo, arameo o griego. Eso nos garantiza a nosotros un alto grado de fidelidad textual y nos permite observar con mayor precisión matices y giros lingüísticos propios del texto bíblico. Ahora, estas traducciones formales también tienen una desventaja. Sacrifican la fluidez lingüística del idioma al que se traduce, sacrifican la fluidez del español. Queda, como he dicho en ocasiones anteriores, un español golpeado. Como resultado, la lectura se puede sentir rígida, menos natural e incluso confusa en algunos textos. Por eso, cuando usamos Biblias formales, mis hermanos, debemos tener paciencia y la clave, ¿saben qué está? Leer y releer el contexto y dedicar tiempo a extraer el sentido de lo que estamos leyendo. Una mera lectura panorámica, superficial, no basta. Ahora, esta dificultad no debería a nosotros desmotivarnos a estudiar la Biblia usando Biblias formales. La ventaja, vuelvo y digo, de las Biblias formales es precisamente eso, hermanos, que nos obligan a detenernos en una palabra, a observar los detalles, a mirar meticulosamente, a evitar darle significados subjetivos a las palabras. A través de este tipo de lectura, de traducciones formales, logramos dar los primeros pasos en el terreno de la exégesis, porque nos acercamos a la Biblia de una manera más objetiva, buscando el pensamiento original de los escritores sagrados. Les voy a poner un ejemplo. De hecho, pongo el texto que por muchos estudiosos de la Biblia, traductores, eruditos, es considerado el pasaje más difícil de toda la Biblia. Y lo traigo aquí a colación. Apocalipsis capítulo 20 del 4 al 5. Lo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960, que es una traducción formal o textual. No hay lío en seguir usando entonces la Reina Valera, pero hay que entender que tiene un lenguaje, un español más rústico y más difícil de entender que como se traduce en una versión de la Biblia, que es una traducción dinámica, ¿no? Hay esa gran diferencia entre lo uno y lo otro. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora noten el verso 5 cómo termina. Miren cómo termina. Dice, esta es la primera resurrección.
Se supone que lo que está haciendo el apóstol Juan es explicar. Cuando dice esta es, está explicando. O sea, está diciendo todo lo que dije antes, esto es la primera resurrección. Pero ahí quedamos todos perplejos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo. Y quedamos preguntándonos, bueno, ¿y qué será la primera resurrección? Se supone que lo está explicando, pero la verdad lo leo y no lo entiendo. Quedamos perplejos. Pues es uno de los textos más difíciles, según los eruditos, los traductores. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá la primera resurrección? El escritor se supone que está aclarando, porque con la frase, esta es, se supone que está aclarando. Pero aún así, hermanos, es difícil determinar a qué se refiere. ¿Por qué? Porque el contexto tiene dos posibilidades. La primera posibilidad, ¿qué es la primera resurrección? Primer posibilidad será la resurrección de los mártires. ¿Por qué? Porque es que el contexto nos muestra a los mártires perseguidos del primer siglo siendo resucitados. Miremos, lo voy a resaltar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué dice luego? Vea lo que aparece ahí. Y vivieron. ¿Qué significa ese y vivieron? Que resucitaron. Entonces, cuando dice al final, esta es la primera resurrección, pregunta, ¿de qué resurrección habla? ¿Será la resurrección de los santos mártires? Porque de ella se habla en el verso 4. Pero el problema es que también hay otra posibilidad en el texto. ¿Qué será la primera resurrección? ¿La resurrección de los otros muertos? Porque ellos también resucitan. Miren el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué es volver a vivir? Resucitar. Hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí tenemos otra resurrección. La pregunta, el apóstol Juan está diciendo a los lectores, esto que digo, esta es la primera resurrección, pero pregunta, ¿cuál de las dos? Porque hay una que es la de los mártires cristianos y hay otra que es la de unos tales otros muertos. ¿Cuál de las dos es la primera resurrección? O sea, es un texto complejo, difícil de entender y ha sido motivo de diversas interpretaciones. Ahora, yo quiero, hermanos, aquí con este ejercicio, porque no estoy interpretando Apocalipsis, no es mi interés en esta lección hablar del Apocalipsis, sino hacer un ejercicio de usar las Biblias formales. Lo que sí podemos ya, desde ya, establecer con esto, bueno, no vamos, todavía no estamos entendiendo qué es la primera resurrección, no lo hemos definido, pero de lo que sí podemos estar seguros de lo que podemos descartar, resurrecciones descartables. ¿Por qué son descartables? Pues porque no están en ese contexto. No se viene hablando de ellas ahí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, porque hay otras clases de otros tipos de resurrección en la Biblia. Por ejemplo, y es un error muy común en muchos que interpretan, que enseñan, que estudian. Muchos dicen, la primera resurrección es cuando la persona se bautiza y se convierte. O sea, que la primera resurrección, dicen, es la resurrección espiritual de los que se convierten. Bueno, es cierto que Jesús dijo que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, y eso es una resurrección. Es cierto que Pablo dice en Romanos capítulo 6 que los que son bautizados son sepultados y cuando salen del agua son juntamente resucitados con Cristo. Sí, eso es cierto. Pero el punto es si esa resurrección espiritual de los que se convierten se viene hablando acá en Apocalipsis 20 en el contexto. No,
De esa resurrección no se está hablando. Solo se habla de dos, la de los decapitados, la de los mártires, y la de otros muertos que no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. El contexto solo exige o propone esas dos resurrecciones ahí, que son las candidatas para ser la primera resurrección. Entonces, cuando alguien llega y dice, la primera resurrección es la del bautismo, bueno, ¿sabe qué está haciendo? Está leyendo el texto con un sesgo interpretativo, porque no es lo que el contexto inmediato de Apocalipsis 20 dice. Alguno dirá, no, pero es que yo quiero, a mí me parece que es más bonito así que sea la resurrección del bautismo. A mí también me encanta la idea. Yo quisiera que fuera la del bautismo, pero si respeto el contexto, no lo es. Otros dicen que la primera resurrección es la entrada del creyente cuando muere al Hades, al paraíso, que cuando entra en el paraíso, eso es como experimentar una resurrección porque encuentra gozo, encuentra consolación. Bueno, esa interpretación es muchísimo peor, porque en ningún texto de la Biblia se indica que la entrada al paraíso sea una resurrección. Esa sí no tiene ni siquiera fundamento bíblico. Por lo menos la del bautismo sí hay fundamento, que es Romanos capítulo 6. Pero pegar el brinco de Apocalipsis 20 a Romanos 6 es salirnos del contexto. Además, ya el escritor de Apocalipsis propuso dos resurrecciones. ¿Cuál? La primera, la de los santos mártires, los decapitados, que viven. Y la segunda, la de los otros muertos que vuelven a vivir cuando se cumplan los 1000 años. Entonces, resurrecciones descartables, hermanos, estas dos, descártelas de inmediato. ¿Y por qué las puede descartar con total seguridad? Ahí lo pongo en la pantalla, porque no están en el contexto. Y yo sé que de pronto algunos se sorprendan y más si han entendido que la primera resurrección es el bautismo o la entrada a la Hades. Bueno, léase 100 veces Apocalipsis 20 y no vas a encontrar ahí ni el bautismo ni la entrada al Hades. Lo que encuentras son almas de decapitados que vuelven a la vida. Y lo otro que encuentras son otros muertos que vuelven a vivir cuando se cumplen 1000 años. Verso 5. Al final el escritor dice, vea, esta es la primera resurrección. Pregunta, ¿cuál de las dos? ¿Notan lo difícil que es el texto? Hermanos, a propósito, el libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles. Yo digo que el más difícil de entender. Esa es la prueba del IFES de todo cristiano. Es mi libro favorito, me encanta, me fascina. Pero pues para enseñarlo, primero habría que pasar por un proceso de preparación para poder abordarlo con madurez y con la rigidez que requiere. Porque acercarse a ese libro no es así como así. Si no sabemos marcos culturales, lingüísticos, significados de palabras, reglas de hermenéutica, figuras literarias, nada de eso, el lenguaje profético, los tipos, figuras, tipos, antitipos, antítesis, todo este lenguaje, si no sabemos nada de eso, no estudiemos Apocalipsis porque nada vamos a hacer. Entonces, es importante eso. Pero bueno, volviendo aquí al punto. Miren lo que dice el verso 6 del libro de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El mismo contexto nos va a explicar qué es la primera resurrección. Dice que los que tienen parte en ella son bienaventurados y son también santos. Tengamos eso presente. Eso es hacerle una lectura minuciosa al texto. Dice, la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El infierno. No tiene potestad sobre estos, sino que serán, ahí lo resalto, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yo creo que ahí ya se responde cuál es la primera resurrección. Se dice de la primera resurrección, versículo 6, que los que tienen parte en ella, o sea, los que la experimentan,
reinan con Cristo por 1000 años. Y eso es lo que se dice de los mártires. Miren el verso 4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto ya respondió. La primera resurrección no apunta a los otros muertos que vuelven a vivir cuando se cumplen los 1000 años, no son ellos, sino la resurrección de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 6, el contexto inmediato, está aclarando que los que tienen parte en esa resurrección son sacerdotes y reinan 1000 años, igual que lo que se dice en el versículo 4. Ahora, para resolver quiénes son los otros muertos, porque eran candidatos a ser parte de la primera resurrección en esta investigación meticulosa. Los otros muertos, ¿quiénes son? Esa palabra, los otros, en el idioma griego es loipoi, que significa los restantes. Pregunta, ¿quiénes son esos? Basta leer el contexto. Siempre las claves, hermanos, están en el contexto inmediato. No hay que pegar brincos a otros libros como hacen algunos, ¿no? Pegan brincos por allá para el Génesis, para los Salmos. No, en el mismo contexto está. Estamos en el capítulo 20. Retroceda al capítulo 19, versículo 21. El último versículo del capítulo 19. Y noten esa frase. Y los demás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Estos son unos muertos. Bueno, lo que dice, y los demás fueron muertos. Son muertos. Pero aquí se les dice, y los demás. Bueno, ¿saben cuál es el detalle? Que cuando buscas esa frase, y los demás, en el idioma griego, la frase que encuentras es la misma de Apocalipsis 20, verso 5. La palabra griega es loipoi, los restantes. O sea, ¿quiénes son? Son los impíos que persiguieron la iglesia. Esos son los otros muertos o los demás. Es el mismo término griego. Y dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Interesante, ¿no? Ahora, una aclaración. La mayoría de los expertos en el griego concuerdan que la frase del verso 5 que está en rojo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, es un paréntesis léxico, o sea, una interpolación del escritor que no se debe leer como si hiciera parte de la narrativa sobre la primera resurrección. En pocas palabras, esa frase del verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, eso debiera ir entre un paréntesis. La Biblia Reina Valera no pone el paréntesis. Es una aclaración que explica lo que ocurrirá con los muertos que no hacen parte de la primera resurrección, mientras que lo que se dice de los decapitados, ellos son los que hacen parte de la primera resurrección. Ahora, ¿cómo se resuelve el dilema? Vean los ejercicios que hay que hacer para un estudio profundo, mis hermanos. Leer el contexto de manera cuidadosa. Eso es lo que hemos hecho con Apocalipsis 20, solo estos dos versículos. Hemos leído el contexto de manera cuidadosa. Miramos un versículo del capítulo 19, el versículo final, y encontramos que allá hay unos muertos, que eran los enemigos de la iglesia. Ellos son los que van a volver a vivir cuando se cumplan los 1000 años, según el verso 5 del capítulo 20. Luego miramos el verso 6 y dice que los que tienen parte en la primera resurrección son los que fueron decapitados y que viven y reinan por 1000 años. Entonces, eso ayudó a resolver, leer el contexto de manera cuidadosa. ¿Qué más hicimos en este ejercicio usando una Biblia formal? Enlistamos todas las posibilidades.
No solamente miramos las dos que el contexto inmediato decía, los muertos decapitados, los mártires, o los otros muertos, ¿no? También vimos otro tipo de resurrección que se han postulado como posibilidades que signifiquen la primera resurrección. Por ejemplo, la resurrección de los que se bautizan, la resurrección espiritual de los creyentes cuando se bautizan, o la de la entrada al Hades. Esas las descartamos, pero las enlistamos, las consideramos en nuestro estudio. Ahí las tuvimos en la lista, pero las descartamos porque no estaban en el contexto. Y ese es el siguiente paso, descartar lo que no encaja. Así se hace un estudio profundo de la palabra de Dios. Ahora, observen, hermanos. Bueno, aquí me quedó mal puesto. Leo la nueva traducción viviente. Yo les dije que lo que se dice, va a retroceder aquí en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Era un paréntesis que los traductores de la Reina Valera debieron haber puesto, entre paréntesis. No hace parte de la narrativa de la primera resurrección, sino que es un paréntesis lingüístico, según los expertos en griego. Ahora, cuando uno lee ese mismo texto, Apocalipsis 20, pero lo lee en una traducción dinámica, observen lo que ocurre. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y inmediatamente una versión dinámica dice, esta es la primera resurrección. La Reina Valera pone eso después y por eso a veces nos confundimos. Pero una traducción dinámica inmediatamente lo que hace es la explicación la aplica a la primer línea. Y luego la frase que los otros muertos no vuelven a vivir hasta después de los 1000 años, estas traducciones dinámicas sí la ponen en un paréntesis, así está en la traducción viviente. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años y lo meten en paréntesis de modo que la lectura quede más fluida y más entendible. Finalizo, mis amados hermanos y oyentes, hablándoles de herramientas para el estudio profundo de las escrituras y ya con esto finalizamos nuestra lección de hoy. ¿Qué herramientas hay o deberíamos usar para el estudio profundo de las escrituras? Bueno, quiero decirles primero que la lectura atenta en su debido contexto es un buen punto de partida, pero no pretendamos interpretar bien un pasaje quedándonos solamente en la lectura. No es suficiente, hermanos, para alcanzar una interpretación exacta. El texto bíblico, como está enraizado con idiomas antiguos, con textos culturales muy distintos al nuestro, demanda esfuerzos adicionales. El estudio serio de la Biblia no puede encapsularse con una primera repasada del texto. Debemos estar dispuestos a investigar más allá. Por eso el estudio profundo exige uso de herramientas que complementan nuestra lectura y que nos ayuden a entender mejor el texto. Solo así vamos a poder evitar interpretaciones superficiales o sesgadas y nos vamos a acercar con mayor precisión al mensaje original. Entre estas herramientas que pongo ahí en pantalla, les voy a mencionar 7. Primero, interlineales de los idiomas originales. ¿Por qué son importantes? Porque nos van a ayudar a identificar las palabras en su idioma original. Gracias a los interlineales es que tú te das cuenta que la palabra bautismo en el griego es baptisma y que tiene un significado de sumergir. Gracias a los interlineales es que tú encuentras ciertas palabras en ese idioma original y te va a facilitar la tarea de poderlas buscar en un diccionario. Los interlineales te muestran las palabras originales. Entonces es una herramienta indispensable ¿para qué?
para un estudio profundo de la Biblia. En la lección anterior les hablé de la lectura general. Estas herramientas no se necesitan para una lectura general, pero son indispensables, hermanos, para un estudio profundo de la Biblia. Otra herramienta, bueno, los léxicos de los idiomas originales. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar en el interlineal la palabra, pero ¿qué significa esa palabra? Bueno, el léxico del idioma original te muestra lo que significa cada palabra. Por eso es importante también. Otra herramienta de estudio, ayudas gramaticales. Tú encuentras una palabra en el interlineal, vas al léxico y encuentras el significado. Vas bien, pero la pregunta, ¿y cómo está conjugada? ¿Está en pasado, presente, futuro? ¿Cómo haces para saberlo? Bueno, consíguete una ayuda gramatical. Con ella aprendemos los tiempos en los que los verbos están conjugados, el sentido sintáctico del texto, si hay nombres, si hay adjetivos y muchas otras cosas que comprenden la cuestión gramatical del idioma original. ¿Qué otra herramienta se requiere? Libros de contextos culturales. ¿Por qué son importantes? Porque ahí es donde vas a aprender las situaciones de vida que rodearon a los personajes de la Biblia y que son esenciales para entender por qué a veces ciertos escritores dijeron tales cosas. Por ejemplo, en Primera de Corintios 11, cuando Pablo habla del velo en la mujer, él dice que la mujer que no se pone el velo es como si se hubiera rapado y uno queda ahí perplejo. Y bueno, ¿y por qué una mujer que no se pone velo? ¿Por qué dice Pablo que es como si se hubiera rapado? Eso, hermanos, eso no se encuentra ni en un interlineal ni en un diccionario. Eso se encuentra en un libro que te explique el contexto cultural de los cristianos en Corinto a los que Pablo estaba dirigiendo esas palabras. Hay un marco cultural que los cobijaba y que a veces ciertas expresiones, ciertos mensajes, ciertas palabras que están ahí en la Biblia fueron dichos con base en esa cultura, con base en ese marco cultural, en ese marco histórico. Y si tú no lees eso y no te empapas y no conoces ese contexto cultural, lo más probable es que vas a tergiversar lo que dice el texto. Otra herramienta, libros de hermenéutica bíblica. Con ellos aprendemos reglas de interpretación. Ahí conocemos figuras de lenguaje, qué es la metonimia, qué es la sinécdoque, qué es la poesía hebrea, qué son los modismos, porque la Biblia contiene todo eso. Ahora, ¿cómo los aprendes? Con una herramienta de libros de hermenéutica bíblica. Ellos te van a informar sobre esos detalles. Cosas que recomiendo, pero con cautela. Consultas en Internet. Tengamos cuidado con eso. Hay muchos sitios web útiles, pero también hay muchos sitios web que ofrecen interpretaciones sesgadas. Con esos sitios hay que andar con más cautela. Muchos por ahorrarse el trabajo de investigar por su propia cuenta las cosas, terminan aceptando interpretaciones erradas de muchos sitios web. Hay que revisar que sean trabajos académicos, eruditos, trabajos profundos y no meramente interpretaciones que pone alguien en un sitio web. Pero son útiles, sobre todo cuando no tenemos dinero para comprar un libro de contexto cultural o hermenéutica. Estos sitios web nos ayudan a entender esos detalles, ahorrándonos un dinero en comprar esos libros. Y otro, videos por redes sociales, YouTube, Facebook, pero oído, con eso hay que ir despacio. Hay que diferenciar, hermanos, entre contenidos, porque hay contenidos de videos donde se expone es una interpretación del que explica, del que predica.
una postura doctrinal y posiblemente sesgada. Entonces, esos videos de predicaciones y sermones no son adecuados para un estudio profundo. ¿Por qué? Porque el que expone una predicación, un sermón en video, está exponiendo su interpretación. Entonces, ¿en qué sentido puedo ver videos? Bueno, yo les recomiendo que miren ese tipo de contenido donde se explican las cosas con objetividad, con erudición, documentales, historias, significados de palabras. Esos sí son contenidos útiles para interpretar profundamente la Biblia. Pero si tú lo que miras es un sermón de otro, una predicación de otro, ¿sabe qué estás escuchando? La interpretación de él, que corre el riesgo de estar sesgada. Eso no es estudiar. Muchos llegan y me dicen, hermano, me vi una predicación de Mengano, ya estudié. No, no estudió. Usted lo que hizo fue escuchar a otro, lo que el otro sí estudió, investigó, pero con el riesgo de que haya interpretado mal por sesgos. Entonces, ¿qué tipo de contenidos deberíamos ver? Esos que muestran documentales, historias, significados de palabras con erudición, con veracidad, que tienen fuentes verídicas y no subjetivas. Entonces, mis hermanos, no es de costumbre ya para finalizar y perdónenme que me haya extendido un poco. En resumen, el estudio profundo de la Biblia no se limita a una lectura devocional como de las que les hablé en la lección anterior. Y tampoco es estudiar profundamente una interpretación básica, primaria, de solo lectura, sino que requiere disciplina. El estudio profundo requiere paciencia y usar estos recursos que les he mencionado de manera adecuada. Cada herramienta que yo les he mencionado cumple una función de iluminar un aspecto distinto del texto sagrado. Unos se acercan al idioma original, otras herramientas nos ayudan a ubicar el contexto cultural, histórico, otras nos muestran principios de interpretación y así complementamos nuestro estudio de la Biblia. Usarlas con disciplina nos va a permitir entender mejor el mensaje de Dios. Y también nos va a ayudar a evitar errores comunes que nacen de lecturas sesgadas y apresuradas de muchos. Al final, todo este esfuerzo tiene un propósito mayor, comprender con fidelidad lo que Dios quiso decir para que podamos aplicar en nuestras vidas con responsabilidad toda la enseñanza de Dios. Y finalizo, como es de costumbre, con preguntas reflexivas. La primera, ¿he estudiado alguna vez la Biblia con verdadera profundidad, aplicando las herramientas que me permiten ir más allá de una simple lectura? Si no lo has hecho, es el momento de empezar a hacerlo, de organizar un horario de estudio y empezar a hacerlo. Ya es la hora. Porque Dios quiere no que seamos buenos lectores de la Biblia. Hebreos 5 dice que Dios quiere que todos seamos maestros. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Ya es la hora. Otra pregunta. ¿He confundido una lectura cuidadosa, incluso comparando varias versiones? ¿Lo he confundido con un estudio realmente profundo que explore idiomas, contexto e interpretación responsable? Que muchos a veces dicen, y a veces cuando uno tiene ciertos debates, dicen, no, 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 usted no me va a enseñar a mí. Yo llevo tantos años y me he leído la Biblia 10 veces, 7 veces. Sí, te la has leído, pero la has estudiado con profundidad, con lo que se requiere. Es algo muy diferente. Entonces, he confundido una lectura cuidadosa, aunque haya comparado otras versiones, con lo que es realmente un estudio profundo, mirando idiomas, contexto, interpretación, todo lo que se requiere. Si no, ya es la hora de hacerlo. Y finalmente, estoy dispuesto o dispuesta a dar el siguiente paso en mi estudio bíblico, integrando herramientas más sólidas
que me conduzcan a una comprensión más fiel y completa de la palabra? ¿Qué tan dispuesto está usted, mi hermano, mi hermana, a invertir en esto? Que es que los diccionarios, los léxicos cuestan mucho. No, es que el dinero no me alcanza. Bueno, a veces hacemos otro tipo de sacrificios. Por ejemplo, tenemos un buen celular, pero como salió el nuevo iPhone o salió el nuevo Samsung, entonces yo me endeudo para algo que no necesito con urgencia. En cambio, el estudio de la Biblia lo considero que es algo mucho más urgente, indispensable, necesario. Así que estemos dispuestos a dar ese paso, ese salto hacia un estudio profundo de la palabra de Dios. Y hasta aquí, mis hermanos, esta lección de esta serie iniciando con la palabra de Dios. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo.